Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy empezamos de nuevo en el cast porque te traigo un reto que, madre mía. Hace un par de semanas hice el vídeo de cada habitación es un gusto o tirria aleatorio y en ese vídeo dije que me gustaría hacerlo en el futuro con los rasgos y con las aspiraciones. Mi querida Steffi, una miembro del grupo de colegas Simmers, tiene ahora mismo un concurso muy interesante en el que cada habitación se debe decorar según los rasgos aleatorios del cast. Es por esto que tengo aquí a esta muchacha hermosa y le vamos a poner Elena Moreno y vamos a seleccionar 3 rasgos al azar. Esto va a definir nuestra construcción y cuando veas la construcción, rasgos al azar, tenemos amante del arte, fan del aire libre y cleptómana. ¿Qué pasa? Que cuando vi el tweet de Steffi con esta estructura dije, vale, yo quiero participar y quiero decorarla. Me parece increíble lo que has hecho, la verdad. ¿Qué puedo hacer con esto? Pensando, pasarlo en la semana y no se me ocurría nada hasta que anoche me vino a la cabeza hacer un comercio que nunca en mi vida he hecho uno. Entonces dije, bueno, ¿y si hacemos un centro comercial y cada una de estas áreas es destinada para uno de los racos? Así que si te interesa ver cómo transformamos esto en un centro comercial, pues nada, quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que he hecho es elevar un poquito en cimientos y creo que es súper importante saber dónde poner las escaleras para que sea realmente funcional. 6 months later. Con estas escaleras, en teoría, ya sería funcional y efectivamente la sim puede entrar. Esto no es lo que voy a elegir final, es solo para yo más o menos hacerme una idea de dónde van las cosas. Estoy leyendo un poquito aquí en la Wikipedia de los Sims a ver si hay algo que me inspire y te comenta que puedes robar cualquier cosa cuando tienes la habilidad, desde un limón hasta un ordenador de 10.000 simoleones. Así que en nuestra mente vamos a hacer que la parte del centro, que es la recepción y donde se pagan las cosas, se haya hecho con objetos robados. Cierro esto por aquí y pongo algunas cajas y otros objetos robados. Necesitamos sí o sí una caja registradora y ya que puede robar ordenadores, vamos a poner este y sé que vida ecológica en el modo depuración tiene cajas de almacén. Entonces vamos a ponerlas una encima de otra. En principio puede salir por este lado y he puesto aquí algunas cosas que Elena ha robado para ir abasteciendo la tienda. Por eso hay esculturas, objetos de actividades al aire libre y cajas en las que también hay de estos objetos. En esta habitación aprovecho para poner un baño, así muy sencillito. De momento así estaríamos con la parte central de cleptomanía. Voy a parar un poco porque me está agobiando el tema de poner más objetos, así que vamos a ir a el de arte, que yo creo que ese va a ser más sencillo y estoy planteándome si a lo mejor elegir papeles que sean un poco distintos para cada habitación. En la plataforma de aquí estoy pensando en poner esta lámpara de urbanitas que me encanta, así más pequeñita. Está en este tono o en este, pero yo creo que destaca más en plateado, ¿no? Con este reborde y un poquito de iluminación para darle protagonismo a la escultura, algo así. Y si eres amante del arte, creo que tiene que haber al menos un caballete para comprar. Lo guay es que los objetos no tienes que ponerlos muchos de lo mismo, sino uno e irlo reponiendo. Así tenemos variedad. En esta pared pongo la puerta de garaje de urbanitas para hacer graffiti y por supuesto aquí tiene que haber algunos cuadros, como por ejemplo este de urbanitas que nunca lo había visto, uno por aquí de interiorismo y a lo mejor otro de perros y gatos, que es uno de mis favoritos, por aquí. Como el marco de este es negro y el de estos dos es crema, voy a buscar otro cuadro que me guste y que tenga el marco negro, como por ejemplo estos de mini casas. Sé que tienen varios marcos, pero no sé si me encanta. Bueno, puedo darle un toque blanco por aquí y seguir buscando otro que sea con un marco negro y que me guste. Y los Sims pueden salir por aquí y por aquí, así que puedo aprovechar este hueco para poner algo más, como esto que es de patio de ensueño, creo, y que tienen un montón de recolores. Con el truco que tienes ahora en pantalla, si le das a Enter, desbloqueas todos los objetos que estaban bloqueados por profesión. He hecho esto para buscar los caballetes estos que son más bonitos y también puse este truco para poner esta lámpara que también me transmite mucho arte. Creo que voy a cambiar este caballete para poner aquí unos lienzos en blanco y este cajón de cosas para artistas. Creo que voy a quitar esto porque no estoy muy segura de si se puede vender y no lo veo tan realista a lo mejor como podría ser estos objetos, y creo que en una zona
de amantes del arte es más viable que compren estos objetos, ¿no? Voy a poner también algunas plantas colgantes por decorar un poquito y quiero poner la luz esta que tiene Día de Spa, que cuelga también del techo y que nunca la pongo porque es enorme. Pero creo que hoy puede quedar bien. Pero igual puedo ponerla al lado, con esta en el centro para que parezca que está colgando de algún sitio. De momento así habría quedado nuestra zona de arte. Ya luego cuando esté todo decorado lo voy a abrir para que veamos cómo vienen los Sims, compran y todo eso. Me gustaría poner una tienda de campaña, pero no sé si me cabrá. Esta es decorativa y a lo mejor aquí arriba sí me cabe. Y ahora que veo esto, recuerdo también que el mismo pack de Rumbo a la Fama tiene una hoguera que también la puedo hacer un poco más pequeña y subirla. Sería la forma de decir que esta es la zona de naturaleza, actividades al aire libre, etcétera. Y esta la de arte. Ahora que tenemos esto claro, es el momento de buscar objetos. Por ejemplo, esta jardinera, que puedes plantar hasta 4 semillas a la vez. ¿Por qué no? Unos carrillones de viento, nevera portátil, el balde con globos de agua, cesta de picnic, un hinchable también, ¿por qué no? Intentaré meter esta piscinita y he hecho esta tienda de campaña más pequeña porque realmente sí me apetece ponerla. Creo que también una jardinera vertical sería interesante. Así puedo quitar esta y en esta mesa chiquitita pongo la cesta de picnic. Yo creo que como objetos principales de actividades en la naturaleza esto está bastante guay. Una tienda de campaña, una cesta de picnic, una piscina portátil, una nevera, baldes para hacer guerras de globos de agua y una jardinera vertical para que los Sims puedan plantar sus semillas. Voy a intentar poner este papel de pared que podría quedar bien si le pongo este al lado, así en continuidad con la parte de abajo del papel este tan colorido. Compruebo que esté bien iluminado por la noche y este sería nuestra parte principal del centro comercial. No obstante, no hemos terminado. Ahora es el momento de cambiar escaleras, vallas y hacer toda la parte de atrás y la delantera. Entonces, por ejemplo, las escaleras estas a mí sí me gustan, así que las dejaré, pero las vallas estas no. Las de cristal podrían quedar bastante bien y aunque estas me gustan, creo que las de Día de Spa pegan más con el tejado de la casa. Luego en esta parte delantera quiero hacer dos zonas, una para aparcar, que sería esta, la cuadrada, y esta con fuentes, árboles y algo para sentarse. Y me acabo de acordar de que sí quiero, tiene una fuente enorme en la que los Sims se pueden sentar, así que yo creo que la voy a utilizar en vez de hacer una fuente y aparte asientos. Y yo sé que esto se ve un poco raro ahora, pero confía en mí porque yo creo que el resultado final va a estar guay. Unos coches por aquí del modo depuración, puse unos arbustos y aquí va un triangulito en el que pondré plantas. Creo que un arco nupcial podría estar bastante guay porque me acabo de acordar que este tiene así una forma parecida al edificio y que yo creo que le da un toque, ¿no? También habrá unas boquillas de fuente a ambos lados, algunos cactus, unas cuantas piedras por aquí y por allá, y puedes ver como la parte de atrás poco a poco va cogiendo forma. La verdad que estaba un poco abandonada. Por cierto, si te apetece participar, que sepas que buscando el ID de Steffi Zimmer te metes en su galería y ahí tienes el solar para descargar sin ningún problema hasta el 31 de agosto de 2023. Ahora estoy buscando algún cartel para poner por la parte de atrás en plan se vende o algo así. Me gustan estos. Aquí está la persona que los ha creado y quiero poner uno en un lado, otro en el otro y no sé si a lo mejor algún cuadro más, como por ejemplo estos que se me recuerdan un montón a los de ranchos de caballos. Interesante. Quiero poner esto aquí para tapar un poco la esquina esa. Quiero que el centro comercial se llame Sol y Luna. Aquí voy a dibujar los topes de los aparcamientos. Sigo buscando algunas cositas para poner y me gusta que haya bastante hierba por el suelo, que no sea solo el césped, sino que haya también esto. Lo último que estoy buscando es algo así para poner debajo los puestos de comida, aunque me acabo de acordar que hace un tiempo vi uno de Creciendo en Familia, creo que era, efectivamente, y me pareció súper original. Tiene varios, por ejemplo, este para poner debajo una mesa alargada, tipo zona de ceremonia, súper bonito. Este a lo mejor para una zona más infantil.
Pero es que esto me parece tan colorido y original que lo quiero poner sí o sí. Alrededor de aquí van a ir algunas mesas y debajo de estas los puestos de comida. Aunque en verdad los puestos de comida no necesitan refugio porque los trabajadores están dentro. Así que podemos ponerlos por fuera, este de comida japonesa por aquí y este de la vuelta al mundo en 80 bocados, que esté creciendo en familia. Me aseguro de colocarlo bien para que los Sims puedan entrar. Y aquí en mesas para comer voy a poner una debajo de cada ala y debajo estas sillas. Unas naranjas y amarillas, otras de verde pálido y verde vibrante, y la otra de rosa y lila. Y bajo este puesto algunas mesas de picnic, como estas de urbanitas, que son bastante coloridas. Y por ejemplo, una en marrón, esta en azul y esta en verde. Algo así para que haya diferencia entre estas dos. Nos aseguramos de que esté bien iluminado por la noche. Y para finalizar voy a poner un poco de pintura de terreno en los sitios donde haya plantas o los Sims puedan pisar más, como por ejemplo las mesas, los puestos de comida. Y bueno, yo creo que nuestro centro comercial ha quedado bastante guay. Tienes una entrada súper linda, tus dos secciones de compras, tanto del aire libre como de arte, tu zona de cositas robadas para reponer, que por cierto, para que no sea tan cantoso, voy a poner en decoración de techo esto de urbanita, algo así para que no se vea tan cantosa la zona de cosas robadas. Y para que esta pared no quede tan vacía, le voy a poner la puerta de graffiti pero ya pintada, estos árboles en la fachada y esta planta aquí. Bueno, ¿qué opinas de nuestro mini centro comercial Sol y Luna? ¿Te gusta? Si quieres ponerlo en tu juego, búscalo así en la galería, centro comercial Sol y Luna. Así habría quedado la parte de atrás, que yo creo que está bastante colorida y bonita. Y ahora te enseño que para que un objeto sea funcional y esté a la venta, tienes que pulsar y poner marcar como a la venta. Todo lo que tú quieras que se venda lo marca, los cuadros de la pared, hasta esto de aquí arriba si quisiera lo pondría, pero obviamente no se puede. Pero todo lo demás lo vamos a ir marcando. Lo único que no me deja es esto. Luego vienes a la caja registradora y pones establecer precio. Así sabes si vas a ganar mucho, exorbitante o normal o muy barato. Puedes asignar uniformes como te enseñé en el vídeo del restaurante, comprar publicidad para que vengan más clientes, gestionar a empleados y abrir tiendas. No me digas que no están hermosas las fuentes y está aquí sentada. ¿En la vida real se estaría mojando? Sí, pero como esto es los Sims, no pasa nada. Aquí empiezan a venir los clientes y tenemos a una clienta sociable. Por favor, si sabes quién es esta Sim tan hermosa, déjamelo en los comentarios. Esta señora está bailando, ok, y ya vemos cómo nuestra primera clienta sociable entra sin problema. Sube por estas escaleras y está interesada en un objeto. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a saludarla. Podemos hablar de preferencias de compra, responder preguntas que tenga sobre el producto. Vamos a entusiasmarnos por robar. En plan, sí, todo esto es muy hermoso, para nada lo he robado de ningún sitio. Y me dice que no le gusta, me meo. Me meo. No le ha encantado eso. Y básicamente consiste en que le atiborres a interacciones para que quiera comprar algo de lo que tú tienes. Si tienes empleados o empleadas es mejor porque así puedes atender a varias personas a la vez. Poco a poco van llegando cada vez más clientes y de momento todos son sociables menos ella. Y nada, a ver si ya de una buena vez me compra el objeto. ¿Qué opciones y qué precios? En cuanto puedas despacharme, realizaré mi compra. Le damos a despachar cliente. Ves que tiene el símbolo de la compra aquí arriba. Y listo, se ha llevado este objeto que acaba de mirar por 456 y nosotros lo reponemos por 365. Y básicamente esas son las funciones de la tienda. Lo que sí te recomiendo es que tengas empleados, porque si te viene toda esta gente, mal asunto. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te hayas pasado un rato agradable. Si te apetece compartirme tu opinión, sabes que siempre te estoy leyendo. Steffi, si estás viendo este vídeo, espero también que te haya gustado mi participación en tu reto. Felicidades por tus 3 años de aniversario en el canal. Les voy a dejar el canal de Steffi en la descripción para que vayan a ver sus vídeos. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés. Y yo te veo en un próximo vídeo. Chao.